Muy bien, buenas noches a ustedes, nuestros amigos televidentes de este su programa en 3 puntos. Aquí estamos para compartir esta hora con un contenido interesante y de igual manera también con un invitado especial, un amigo nuestro, el señor Antonio Reynoso, mejor conocido como el Padre Toño. Bienvenido, estimado, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos ustedes y que Dios nos acompañe siempre en este camino que estamos emprendiendo, ¿eh? Amén. Es un honor, Padre, para nosotros tenerle nuevamente acá. Bueno, y para mí también, a mí me gusta estar aquí con ustedes porque Igual nosotros, igual los otros nosotros. amigos, ¿cómo están? También, También andan en sus actividades por ahí ya, y mañana se reintegran en qué los bueno, jueves qué bueno. económicos, como le llama a los Los jueves jueves. Sí, económicos, una sesión económica con Luis Manuel Piantini y Ezequiel Molina, ya. que son unos especialistas en el área. Ah, Bien, bueno, sí, temas económicos ya. sí. No, yo pensaba que había una boronita aquí, No, yo no, pensaba que temas había un económicos, distribuir temas algunos económicos. recursitos aquí. Correcto, correcto. Está bien, está bien. Padre, Exactamente. cuéntenos, vamos a entrar en materia de inmediato. Hay un tema interesante que me ha llamado la atención y lo he visto que usted ha hecho algunos escritos en él y planteando una posibilidad dentro de la estructura organizacional del Estado de crear un ministerio, y es el Ministerio de la Familia, que hay algunas personas también que han comentado sobre ello, pero usted le ha dado un enfoque ya más integral a la propuesta de que se cree un Ministerio de la Familia. Y en atención a ello quisimos invitarlo para que detallemos un poco más sobre, lo vayamos a los detalles Ujú. respecto a la propuesta suya para que se cree el Ministerio de la Familia. Póngalo en Bien, contexto. mira, déjame primero ubicarnos en la preocupación. El que se entra a la vida política necesariamente tiene que pensar no solamente en los intereses personales o partidarios, sino también pensar en el país. Eso es lo primero, esa es la plataforma en la que tenemos que movernos. En segundo lugar, si tú encuentras un país con necesidades precisas y concretas, tú tienes que aportar, tienes que decir, yo quiero esto, yo sugiero esto, y vamos a ver cómo lo hacemos. Mira, Guillermo y amigas y amigos, desde que yo entré a la vida política, inmediatamente recuerdo, incluso hasta ahora, en este momento, un 23 de diciembre de 1993, cuando yo era precandidato a la candidatura presidencial, yo recuerdo que mi primera propuesta fue una ley de partidos políticos. Esa fue la primera propuesta y se la llevé a Peña Gómez, se la llevé a Juan Bosch, se la llevé a Masluta en ese momento y también se la llevé a la Junta Central Electoral. Debo decir que no se la llevé al presidente Balaguer en esa época porque no entendí que no valía la pena, porque sabía que no iban a hacer gran cosa con eso, meterla al zafacón. Pero bueno, el hecho es que siempre hay que aportar y esa ley, aunque se aprobó tardísimo, muchos años después, pero por lo menos se siguió trabajando, se siguió hablando sobre el tema. Después, otro tema que yo asumí con mucha entereza fue el tema del transporte y una propuesta que hice de un ministerio o superintendencia de tránsito y transporte terrestre con el objetivo básicamente de que se creara una estructura mucho más amplia, bastante flexible, pero al mismo tiempo que fuera, digamos, respondiera a las necesidades del momento. Esa propuesta de una ley al mismo tiempo con una caparazón, una infraestructura, esa ley se trabajó, se puso de acuerdo. Bueno, al final se la pusimos en manos del Senado y después en manos de la Cámara de Diputados. Al final vino esta ley que conocemos nosotros, la 6317, que es una ley con muchas deficiencias, por supuesto, la ley de transporte actual, con muchas deficiencias. Se ha demostrado incluso que tiene demasiado letras y poco cumplimiento. Yo felicito, por supuesto, a la gente que se esforzó, por lo menos en hacerlo, y sobre todo que tuvo una acogida, por lo menos la Cámara de Diputados en ese momento, le acogió y bueno, por lo menos se hizo la ley, se cambió un poquito y se creó también en lo que es el Intran, que nosotros proponíamos una infraestructura parecida al Intran, pero de mayor cobertura y con algunos ingredientes diferentes. De todos modos,
¿qué es lo que yo quiero decir en el fondo? Hay que aportar, porque tú no puedes vivir en un país donde las cosas están mal y tú te quedas simplemente con la boca abierta, como dice la palabra de Dios. ¿Qué tú haces? ¿Qué ustedes hacen ahí mirando la tierra que se está rajando y mirando para el cielo y la tierra se está rajando? Bueno, en ese contexto, en el 2000, puede ser 2005, 2008, en ese intervalo, yo recuerdo, yo escribí un artículo en un periódico de circulación nacional, concretamente creo que fue en el Nacional, sí, Nacional, periódico nacional, que yo era articulista del Nacional en ese momento, primero fue sobre el departamento de la familia al interior de los partidos políticos y particularmente del partido político al que yo pertenecía en ese momento, que era el Partido Revolucionario Dominicano, o sea, PRD, que después, como saben ustedes muy bien, hubo una división y se convirtió en el Partido Revolucionario Moderno al que yo pertenezco en este momento. Yo hice una propuesta, Guillermo y compañeros y amigos, yo hice una propuesta de que se creara al interior del Partido Revolucionario Dominicano el Departamento de la Familia y se aceptó. Debo decirles que se aceptó con rechazos. O sea, tuvimos que hacer un debate. Yo recuerdo que el difunto, muy respetado por mí, Jorge Mera, fue de las personas que intercambiamos, debatimos un poquito, porque él dudó de algunas cosas, algunas posibilidades, de algunas ventajas, beneficios que yo veía. Bueno, lo aclaramos todo, se sometió a votación y se aprobó en los estatutos del Partido Revolucionario Dominicano de esa época el Departamento de la Familia. Esa fue una propuesta mía, que yo la hice, recuerdo que la hicimos estando en Boca Chica, en ese intercambio que hicimos en Boca Chica, un evento que hicimos en Boca Chica. Y después, desgraciadamente, debo decir así mismo, desgraciadamente, en los estatutos recientes, pues se sacó, lo sacaron. Debo decir que yo no me di cuenta. Cuando yo veo los estatutos es que yo me doy cuenta que el Departamento de la Familia no está. Pero retomo la idea fundamental de que estamos hablando aquí. Ha habido muchos sectores que han hablado del Ministerio de la Familia. Ustedes saben que hay un Ministerio de la Mujer, que hay un Ministerio de Jóvenes, de la Juventud, y además de eso yo no lo voy a llamar una locura, porque no voy a llamarle locura, son ideas. Ministerio del Hombre. El Ministerio del Hombre. Yo diría que más que decir que es una locura, es decir que es un motivo para nosotros afianzar, fortalecer más la idea que yo creo que todos, que hay un sector, una franja muy significativa en República Dominicana que está de acuerdo con que se cree el Ministerio de la Familia. Bueno, pero yo le agregaría algo más, porque el Ministerio de la Familia acogería en algunos escenarios, algunas propuestas, acogería el Ministerio de la Mujer, el Ministerio, o sea, la mujer, sector mujer, juventud, también el hombre, acogería CONANI, en este caso la parte de los niños, pero también un sector vulnerable y sumamente abandonado, que son los adultos o los ancianos. Está CONAPE, que existe, pero yo le agregaría... Hay muchos que le llaman los envejecientes. Sí, exactamente, o envejecidos, vamos a llamarlo así también. Así es. Pero también yo le agregaría, Guillermo, a esto. Ahí, por supuesto, que la negociación entraría. El Ministerio de la Familia y Bienestar Social, o podría ser, y Desarrollo Social, o Asistencia Social. Lo de asistencia no me gusta mucho, porque está demostrado en todos los países que hay mucho asistencialismo, está demostrado que hay más vago que otra cosa. Que eso genera pobreza. Genera pobreza y además de eso genera pobreza no solamente económica, sino también pobreza mental, que es la peor de las pobrezas. Entonces, reitero el tema. Yo creo que aquí, con esta propuesta, no solamente se unificarían algunos sectores importantes, sino también que aquí estaría estos sectores que se dedican a la asistencia social, las ayudas que se dan. Lo que se conoce comúnmente como los planes sociales. Sí, el bono hogar, y el sistema de solidaridad. Exacto, ahí se podría meter. Ahora es supérate.
Sí, que Ujú. ha hecho un buen trabajo, por cierto. Entonces, estos organismos pueden unificarse en ese ministerio y sería mucho más coherencia, más coherente, pero sobre todo, en la parte, digamos, holística ayudaría para que los beneficios sean reales. Pero esto no simplemente hay que lanzarlo así. Pienso que es importante escuchar, ver qué piensa el presidente de la República sobre este tema. Lo escuché una vez que habló, pero después hubo silencio y no se conversó. Es importante escuchar las propuestas que se han hecho. Hay varias propuestas, sobre todo se han introducido algunas propuestas a través de la Cámara de Diputados, pero propuestas que han sido poco anunciadas o poco divulgadas, y creo que debe socializarse mucho más o socializarse mucho más estas propuestas para que la gente conozca, la gente vea y sepa de qué estamos tratando. Pero yo quiero acentuar algo muy para mí fundamental aquí. Es que la propuesta, señores, cuando se hace, cuando se airea, se trae a los medios de comunicación, inmediatamente usted te encuentra algo. Y es que hay muchos sectores sanos, muy sanos, que la apoyan. Yo me he entrevistado varias veces, he hablado varias veces con pastores evangélicos, con sacerdotes, con obispos, religiosas, con personas sanas que de verdad están de acuerdo con esta propuesta. Y yo creo que este es un buen camino, esto es una buena idea. En consecuente, en consecuencia, yo creo que a lo que tenemos ahora entonces que darle cuerpo, y bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿eh? Así es, con la nueza suya, padre, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con Antonio Reynoso, mejor conocido como el Padre Toño, con quien estamos, diríamos, conversando y planteando esa interesante propuesta que él tiene sobre la creación del Ministerio de la Familia. Continuamos en este su programa en 3 puntos con nuestro invitado especial en el día de hoy, el señor Antonio Reynoso, mejor conocido como el Padre Toño. Usted en el segmento anterior nos ponía en contexto, padre, de lo que significa el, el proyecto que usted propone de la creación del Ministerio de la Familia. Usted ha abordado desde el punto de vista de los ministerios que entiende que pueden formar parte de este también, y nos gustaría que en ese mismo orden continuáramos desarrollando esa interesante Ujú. propuesta. Mira, voy a tratar de señalar, darle énfasis a algunos temas que deben pensarse con seriedad cuando hablamos de un ministerio de la familia. Lo primero, que no estamos buscando aquí de que ampliar más la empleomanía del Estado, todo lo contrario, creo que Reducir. lo reduciría en este caso, pero sobre todo eficientizaría mucho más el trabajo de familia. Aquí en el gobierno dominicano es importante que la gente sepa que existe un gabinete de familia. Existe un gabinete de familia que creo que está adscrito a la Pues presidencia mire, de la República. ni lo sabía. Bueno, tú no lo sabías, tú ves. Debo decirte que creo que Dio Astacio estaba dirigiéndolo, y ahora creo que el ex senador de Baní, creo que es de las personas que está, porque Dio Astacio después que asumió, Ujú, ujú. me parece, no estoy 100% seguro, pero la idea es que existe eso. Pero bueno, el nivel de participación y de inserción social o de repercusión social que debe tener un organismo como este, no lo tiene. Y yo creo que nosotros no podemos dejar de pasar las experiencias. Aquí tenemos que ver varios puntos. Lo primero es que hay experiencias sobre esto. Siempre nosotros cuando hacemos propuestas, es importante siempre hacer comparaciones. No, ningún país es igual. Usted no debe pensar jamás que un ministerio de la familia en Alemania es igual que un ministerio de la familia en Burkina Faso, qué sé yo, en Seychelles de África, o en qué sé yo, en la India. Son países diferentes y que tienen connotaciones diferentes. Pero nosotros tenemos que ver algunas experiencias modélicas, de experiencia ya sea de Ministerio de la Familia como tal,
o del Ministerio de la Familia que tienen algunos agregados, porque hay ministerios, hay países que tienen para implementar políticas de familia, pues simplemente tienen un Ministerio de la Familia, punto. Y si tienen algunos que tienen, como yo decía, Ministerio de la Familia y la Niñez, por ejemplo, qué sé yo, hay variaciones, hay muchas variaciones, pero está el caso de Nicaragua, está el caso de Turquía, el caso de Alemania, el caso de Seychelles. Interesante que mencionó a Seychelles, que es Comunidad unos de África. archipiélagos ahí de 115 islas por allá, por África, por el Océano Índico, ahí pegando ahí con estos países de Asia. Y mira, ahí hay un Ministerio de la Familia, que mira qué coincidencia, igualmente en Nicaragua. Y en América Latina también hay algunas instituciones que no se llaman algunos ministerios, pero parecidos, para atender, o aglutinar, unificar el servicio hacia la familia. Bueno, lo primero es eso, que hay muchas experiencias. Y bueno, y no solamente experiencia de países porque tienen el título de que tenemos un ministerio o que tenemos una determinada organización. Hay que ver los programas que también están desarrollando. Yo quiero poner de ejemplo y de modelo también a Brasil. En Brasil, lo que se llama familia, o sea, la área familiar, está instrumentando una serie de programas sumamente importantes que tienen que ver incluso hasta con cooperativización de las comunidades donde funcionan estas instituciones. Y eso es importante, porque no se trata solamente de tener un grupo ahí amorfo. Un Ministerio de la Familia es para dinamizar más la economía nacional, para dinamizar más la familia, para poner a actuar más protagónicamente la institución familiar, pero también para unificar más la institución como tal, la familia. Y yo creo que ahora, y esto es importante, el hic et nunc, como dicen en latín, el aquí y el ahora es importante. O sea, aquí en este momento, si hay un momento muy importante en que el Ministerio de la Familia hace falta, es ahora en República Dominicana. Nosotros estamos constantemente hablando de divorcio, hablando de separaciones, y hay un detalle que es mundial, pero que nosotros lo hemos sufrido mucho a partir de los años 60 para acá, que es la cuestión de la migración. Y nosotros sabemos muy bien que esto ha destruido muchas familias. Pero les digo algo, señores. Mire, si nosotros tuviéramos instituciones familiares muy sólidas, evitaríamos muchas divisiones familiares y también muchas emigraciones, que la gente a veces migra porque no tienen un caparazón familiar. Pero yo le hago unas preguntas. ¿Qué hace el gobierno dominicano en términos orgánicos? ¿Quién se encarga, quién se responsabiliza de esos jóvenes que caen en la pobreza total, en la vulnerabilidad total, a causa de la ausencia de un papá, de una mamá o de una familia patriarcal, vamos a llamarle así? O les pregunto también, de esas personas que son deportadas de Europa, de Estados Unidos y demás, y más ahora con este trionismo de Donald Trump, ¿quién recibe, qué institución acoge, recibe a esas familias que vienen deportadas? Y no familia, personas a veces que vienen solas y que dejan la familia también en Estados Unidos o en Europa donde vienen. O sea, ¿qué institución le da seguimiento y acompañamiento a esas personas? Entonces ahí viene automáticamente una cosa, señores. Con eso aumenta la destrucción familiar, porque se destruye la familia, se divide la familia, pero aún más puede también aumentar la delincuencia, ¿eh? Pero yo quiero también decirles algo sobre este tema. Miren, señores, en la medida que haya una institución que aglutine la familia, que unifique la familia, tendremos nosotros también una voz para dialogar sobre políticas familiares, sobre la política familiar que tenemos que implementar, pero para de esa manera ayudar a las instituciones que operan con familia. Aquí está salud, educación, medio ambiente, etcétera, etcétera. El mismo también, como yo estuve diciendo al principio, las instituciones que trabajan también en la educación vial. Ustedes saben lo que es una familia consciente de lo que es la educación vial en un país.
es una familia que va a aportar, que va a ayudar para que haya también educación, que la gente se comporte con decencia en las calles. O sea, Precisamente, padre, ahí sí, precisamente en ese mismo orden sí. iba una pregunta que tenía previsto hacerle. ¿Cómo visualizaría usted la parte educativa en el Ministerio de la Familia? Bueno, justamente es estuvimos ahora, ayer, estuvimos escuchando al ministro de Educación, que nos convocó a un encuentro aquí en Santo Domingo, e hizo bueno, aquí él hizo una especie de hoja, de una especie como de, digamos, trazó el camino, ¿no? Trazó el camino de por dónde él quiere caminar, trabajar en esta gestión de gobierno, de su gestión como ministro. Y yo, cada vez que él hablaba y que decía y que hablaba de temas diversos, por ejemplo, cuando hizo alusión a la educación cívica, que se va a poner ya como obligatoria, yo me preguntaba, qué importante es si nosotros tuviéramos un Ministerio de la Familia para que contribuyera y ayudara, para que esas clases, eso que se va a dar en un aula, también se viviera al interior, en el seno de la misma familia. Pero para eso tiene que haber una especie como de retroalimentación entre las instituciones, en este caso entre el Ministerio de la Familia y el Ministerio de la Educación. Tendría que haber una retroalimentación permanente, porque ¿con qué va a trabajar un Ministerio de la Familia? Con los estudiantes que van a la escuela, con los niños que van a la escuela, con los papás que envían a sus hijos a la escuela, con el adulto, el abuelo, qué sé yo, que envía y que ve también a su nieto que va a la escuela. Por lo tanto, si hay una retroalimentación entre ambas, o sea, hay una especie de unidad interinstitucional, evidentemente tendremos nosotros no solamente un buen Ministerio de la Familia a nivel de gestión, tendremos también familias de verdad que van a trabajar y a apoyar y aportar a todo lo que es las necesidades que tenemos nosotros para ser un país diferente. En este caso de la educación, yo quiero decirles algo, si hay un problema que se ha denunciado y que los países constantemente, todos los países que diseñan política educativa, si hay un tema que realmente está llamando la atención mucho, 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 es cómo la familia puede participar protagónicamente del aprendizaje de los estudiantes. Porque les voy a decir algo, y es parte de lo que la política, de lo que un ministerio de la familia debe hacer. Un papá, por ejemplo, que no domina para nada un celular, por ejemplo, manejar un dispositivo digital, por ejemplo, ¿cómo manejar eso? Mire, ¿qué haría un ministerio de la familia? Ayudaría, se pondría de acuerdo con educación o con las instituciones educativas para que haya también un programa para educar a los papás en este sentido. Y de esa manera el papá se abre a su hijo. O sea, que se comunican más porque van a hablar un mismo lenguaje o un lenguaje parecido. Fíjate que son detallitos sencillos. Y igualmente así te puede decir de los hermanos, entre los hermanos mismos. O sea, cómo debe verse, porque hay hermanos que son muy, muy digitales, muy tecnológicos, y hay otros que no lo son. Y hasta esos detalles pueden ayudar. Pero sobre todo, lo que quiero aportar en esta parte que tú me haces, Guillermo, es que si un país diseña una política definida de educación, debe contar necesariamente, señores, con el apoyo institucional, protagónico de la familia, ¿eh? Muy bien, padre. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato retornamos con Antonio Reynoso, el padre Toño. Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos con el padre Toño. El padre nos ha estado orientando en cuanto a su propuesta, los detalles de la misma para la creación del Ministerio de la Familia. Como bien lo he explicado desde el primer segmento, es un ministerio que en lugar de aumentar la nómina pública reduciría todas esas burocracias gubernamentales que hay de diferentes instituciones. Padre, nos gustaría saber, ya en términos de, diríamos, estructuración de llevar esta propuesta a la práctica a nivel legislativo,
¿De qué manera usted lo visualiza y si se ha avanzado en algo sobre ello? Bueno, yo pienso que hay tres escenarios que hay que anidar, movilizar. Tres escenarios. Número uno, hay propuestas de la calle, vamos a llamarlo así. Ujú. Hay gente que ha hablado de este tema, pero incluso hay algunas propuestas sin mayores detalles de candidatos presidenciales, de precandidatos presidenciales, no, de candidatos presidenciales, reitero, de partidos de oposición que hicieron propuestas en el escenario pasado, en las elecciones pasadas. Porque no recuerdo bien, para no mencionar uno y dejar otro, pero sí yo recuerdo que yo participé en los diferentes debates que se hicieron, ya sean formales o informales. Hubo propuestas concretas de candidatos presidenciales y candidatas presidenciales, y también de candidatas y candidatos a las diputaciones y también senadurías. Esas personas que hicieron propuestas, recoger esos elementos, porque algo quieren decir. O sea, ¿por qué razón tú propones como posible senador que haya un ministerio de la familia? O sea, algo tú buscas, ¿qué tú buscas? ¿Cuáles son? Bueno, hay que escuchar. Lo primero es que los medios de comunicación debieran abrirse un poquito a esto, abrir debates para que se escuchen diversas voces, porque me da pena escuchar a gente de la que a veces la gente piensa que vivir en el confort es lo mejor y ya usted se queda en el confort y los demás que se jodan, los demás que se embromen, no hay problema, yo lo mío ya se acabó todo. Hay gente que ya porque está en un ministerio y porque se plantea un ministerio que convertiría a ese ministerio en una dirección, ya usted piensa que ya se le acabó su vida. Es un error y yo llamo la atención, mujeres, jóvenes, juventud, no es para destruir los planes bonitos que tienen las mujeres, todo lo contrario, para fortalecerlos. Óyeme, cuando una mujer propone algo, una mujer desde el Ministerio de la Mujer, oye, si encuentra a los adultos, a los ancianos, si encuentra a los jóvenes, si encuentra a un sector importante de la sociedad que también lo apoye y que se unifiquen también como institución, mucho mejor. Entonces, lo primero, ese escenario hay que explotarlo más, hay que conocerlo y decirle a quienes tengan la propuesta, pues tráiganla y compartámosla. Segundo, hay un escenario también, es la llamada, que no son políticos, es la llamada sociedad civil. Yo no he visto una sola persona de la sociedad civil que haya opinado en contra de la propuesta. No he visto ninguna persona de la sociedad civil, quiero decir, de esa gente que no son políticos en sentido de proselitismo, de participación política, como es el caso mío, que yo pertenezco a un partido político, pero además de eso soy menos político que a veces que lo mismo que son, ¿cómo te digo? A veces soy más de la sociedad porque me gusta ese mundo. De ahí vengo yo y me gusta ese mundo, de la sociedad llamada... La sociedad civil. Bueno, dicen le sociedad dicen? civil, pero a mí a veces no me gusta mucho porque a veces se confunde. Pero ok, Así el es. hecho es que ese sector también hay que escucharlo, porque yo he visto muchos aportes, muchas propuestas. Hay algunos, debo decirlo y confirmarlo, de los llamados feministas, que lo he escuchado en contra de la propuesta. Y es porque están equivocadas o equivocados. O sea, no se ha hablado en serio qué es lo que se pretende con esto. ¿Por qué usted dice que cree que están equivocados? Sí, porque parten de un principio y es como anular el trabajo que hace la mujer ya en la parte orgánica de un ministerio de la mujer. La gente piensa que porque ya el Ministerio de la Mujer deje de ser el Ministerio de la Mujer, ya por eso se deja de trabajar a favor de la unidad, la equidad y la igualdad de la mujer y el hombre. No, totalmente falso. Es todo lo contrario, se fortalecería el trabajo. Pero yo quiero decirles que esto es necesario, que sectores así de esta llamada sociedad civil que están trabajando, que están aportando, que se unifiquen, que nos unifiquemos y hablemos de esto. Y finalmente, el sector fundamental, que es justamente el que va a llevar la propuesta, el que va definitivamente a sellar
que es los legisladores. Ya he escuchado varias legisladoras y legisladores que han hecho propuestas. Y eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno, que haya muchas propuestas, varias propuestas. Yo creo que alrededor me parece, yo estuve indagando, debo confesarte que llamé a la Cámara de Diputados para que me dieran la información y esta tarde fue que me dieron una información, pero no acabada, y yo prefiero no darla oficialmente porque quiero ya tenerla más. Pero bueno, algunas propuestas que se han hecho y que esas propuestas, justamente, hay alguna divergencia, porque hay algunas propuestas que son estrictamente así secamente, el Ministerio de la Familia, hay otras que le agregan otro, pero sobre todo es la visión que hay detrás de eso. No es una lucha de clases lo que hay detrás, no puede haber eso. Lo que tiene que haber es una lucha por unificar esos sectores que están ahí unificados. Yo quiero llamar la atención para que la Cámara de Diputados y los senadores, si entienden, si ven propicio de que haya un escenario positivo, favorable, pues que trabajen y que abran un poquito la posibilidad de que la gente comience a opinar. A mí me parece, Guillermo y amigas y amigos televidentes, que hay una situación muy especial ahora. Si nosotros ahora mismo pensamos en el profundo sentido de lo que es una familia, no solamente desde el punto de vista familia de dos gente que se casan y que hacen una vida marital, también desde el punto de vista de lo que es ser familia. Si hay algo que nos hace falta en República Dominicana, justamente ahora es eso. Y esto no simplemente es decir que para nosotros hacer un merenguito, bailarlos juntos. No se trata solamente de eso. Es que nosotros tenemos muchos problemas y cada día todos los psicólogos, psiquiatras y todos los estudiosos, después del proceso de la pandemia y antes de la pandemia también, si hay algo que se ha detectado es que la educación, el problema de la salud mental nos está azotando y nos está desequilibrando y nos está golpeando. Mire, una familia instituida, constituida de verdad y con una estructura buena sería un buen aporte para que la salud mental sea una realidad en República Dominicana. Y sería, yo diría, la mejor medicina que puede haber es un buen ministerio de la familia. Mire, a veces no me gusta llamarle ministerio o lo que sea, una buena institución organizada, concretas, con fines precisos y con políticas muy precisas, muy concretas, a partir, por supuesto, de un estudio profundo del entorno, que eso es muy importante. No olvidar que el entorno se llama República Dominicana, pero no olvidar que ese entorno llamado República Dominicana está golpeado, está constantemente vapuleado, a veces hasta dominado por lo que es el fuera del entorno, que se llama, bueno, transculturalización, culturas diferentes, situaciones diferentes, estilo diferente. Bueno, nosotros no pretendemos crear familias poderosas. No queremos crear los Morgan y los DuPont y los Rockefeller en República Dominicana. No, lo que pretendemos es crear familias íntegras y familias bien constituidas, que sean, digamos, basamento y soporte de un país que a veces se nos desequilibra, porque el que tengamos el Producto Interno Bruto, que gracias a Dios hay un equilibrio bastante bueno y económicamente tenemos un equilibrio regional y tenemos un liderazgo regional en muchos sentidos, pero sí también debemos decirlo que tenemos desequilibrio con respecto a la cuestión de la constitución familiar. De manera que yo creo que estamos en el mejor momento para que nosotros, entre todos esos sectores, nos unifiquemos y constituyamos un ministerio o una institución fuerte para que aglutine y unifique la familia de República Dominicana y la familia dominicana. Bien, padre. Vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato vamos a regresar con Antonio Reynoso, el padre Toño, conversando con este interesante tema o propuesta que él tiene sobre la creación del Ministerio de la Familia. Muy bien, continuamos ya en esta parte final de su programa en 3 puntos. Padre, me gustaría escuchar a propósito de la propuesta suya de la creación del Ministerio de la Familia, ¿cómo ve usted? Porque el gobierno central
haciendo algunas fusiones y hay algunas propuestas que todavía están en curso. Vemos el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda, que se fusiona, y de igual manera también está en curso la propuesta de fusionar al Ministerio de Educación Superior y al Ministerio de Educación Preuniversitaria. Pero ahí vemos muchos rechazos de muchos sectores que entienden que no es viable esta propuesta. ¿Cuál es la opinión suya respecto a esto? También está la fusión del Ministerio de, bueno, de Justicia, en el sentido de, Así aunque, es, bueno, más que crear el crear, Ministerio de correcto. Justicia, pero también es unificar también algunas instituciones. Mira, yo pienso que ninguna decisión a este nivel se puede tomar aisladamente. Yo creo que el presidente de la República ha hecho muy bien en plantearlo y, por supuesto, crear un ambiente propicio para la discusión interna. Yo creo que eso es lo que se ha hecho hasta ahora y por eso en este momento todavía está en proceso incluso la parte ya documental, la parte narrativa, digamos, vamos a llamarlo así. Pero yo pienso lo siguiente con respecto a eso, Guillermo. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es un ministerio que ha funcionado bastante bien en estos años. Funcionó como CONES, bueno, y antes por supuesto, pero bueno, después del CONES pasó a ser Ministerio de Superior, Ciencia y Tecnología. Yo puedo decir que ha hecho sus aportes, ha trabajado me parece que el trabajo con las universidades ha sido bastante eficiente. Pienso que debe mejorar, debe ser evaluado en algunas áreas importantes, porque si hay si hay un problema que tenemos que plantearnos nosotros, es que la cuestión de las cualificaciones en República Dominicana, nosotros tenemos algunos problemitas en ese sentido y yo pienso que debemos un poquito avanzar. Pero bueno, no voy a meterme en ese tema porque sería un poquito irme lejos. Pero lo que quiero decir es que se deben mejorar algunas cosas en el mismo ministerio de lo que cuando nos enfrentamos al tema de supervisar y darle seguimiento a las universidades en República Dominicana y en particular a algunas ramas, algunas carreras que imparten algunas universidades. En primer lugar eso. En segundo lugar, el Ministerio de Educación, que tiene, como muy bien decía el ministro de Camps ayer, tiene un privilegio de tener un excelente presupuesto, un buen presupuesto, y además mucha gente con muy buenas intenciones y muchos buenos técnicos también. Creo que ha hecho un esfuerzo extraordinario para ofrecerle una educación de la mejor calidad, pero evidentemente hay muchas brechas que han sido justamente denunciadas en lo que fue el plan estratégico institucional y también el plan Horizonte que se trabajó recientemente, se aprobó recientemente y el plan estratégico que ya está de cara ya a la aprobación total por el Consejo Nacional de Educación. Reitero, se han verificado eso y en el mensaje también el ministro anunció también. Pero en concreto, yo pienso de verdad que si se logra la fusión, seguiremos avanzando. Yo estoy seguro que este país en el sistema educativo tiene que seguir avanzando. Está llamado, interrogado, motivado profundamente para seguir avanzando. Y una de las cosas que nosotros tenemos que lograr, independientemente de la fusión o no fusión, es que en República Dominicana el joven que se educa encuentre un territorio, un ambiente propicio para seguir viviendo y no tenga necesariamente que emigrar para que los talentos no sigan siendo exportados. Vamos a decir, o deportados, porque a veces la situación socioeconómica que deporta también nuestros talentos. Y otro elemento también muy importante es que además del entorno que debe encontrar favorable para seguir viviendo, que evidentemente pueda sentirse útil y que pueda ofrecerle también sus servicios, sus conocimientos, sus competencias, poner al servicio de una causa que es doble.
Primero, para satisfacer sus necesidades personales y segundo, para también resolver los problemas de un país que amerita, que necesita también de sus aportes. Yo espero que este esfuerzo de unificación de esas instituciones ayude para crecer el país y sobre todo también, y muy importante, nosotros tenemos que crecer mucho, mucho en lo que es la dignificación del ser humano. El ser humano, donde quiera que estemos, y esto lo vemos en el tránsito, en la vida normal, corriente, en el manejo del medio ambiente, cómo manejamos nosotros los ríos, el agua, la basura, todo eso. Bueno, el hecho es que nosotros crezcamos para que ese señor que se llama el ser humano, que tiene la potestad y la capacidad y además la dignidad y la facultad de administrar valores y además de eso vivir a partir de esos valores, pues realmente lo asuma de corazón y lo viva en la sociedad dominicana. Me gustaría, padre, que ya finalmente usted no pusiera en contexto desde su punto de vista las ejecutorias del gobierno central, cómo la evalúa usted en los demás sectores. Bueno, yo pienso, como el tiempo es muy corto para ese tema, yo pienso que primero hay que valorar, y no lo hago simplemente porque soy militante del Partido Revolucionario Moderno, lo hago también como ser humano y como miembro de esta sociedad llamada República Dominicana. Yo creo que ha habido un esfuerzo que se ve en cosas muy concretas del presidente Abinader en esta gestión que tuvo de 4 años y en esta gestión que está encabezando de ya casi un año, vamos para un año. Por lo menos yo creo que en el área de administrar los recursos y de respetar también la administración de los recursos, ha habido un esfuerzo, o por lo menos se ha puesto bien claro de que hay que trabajar en esto. Y usted sabe muy bien que muchas instituciones que trabajan en este campo, como es el caso de Compras, Contrataciones y otras más, están trabajando mucho en esto y es un gesto que debemos apoyar. En segundo lugar, no hay dudas de que la independencia de la justicia dominicana, o sea, señores, nunca se había visto un presidente donde no se vea de manera protagónica la intervención del presidente en el sistema de justicia. Y debo decirle que nosotros hemos sufrido esto por muchos años. Cuando Balaguer, ustedes saben cómo se manejaba. Leonel Fernández lo manejó como le dio la gana. Él manejó los jueces y lo puso al servicio de su causa. Y no se diga también, Danilo Medina fue, aunque Procurador General de la República se manejó de manera muy olímpicamente, fue un malcriado. Y una persona que se ganó mucho irrespeto aquí en este país, pero fue mucho más respetuoso que Leonel en el manejo de la justicia. Pero bueno, lo que quiero decir que también eso fue positivo. ¿Qué yo pienso ya, porque el poco tiempo que me queda, pero qué yo pienso? Nosotros tenemos que examinar, que cada ministro, cada funcionario se examine y vea si va a seguir trabajando en el gobierno, qué cosas tiene que aportar. Y ve al presidente de la República también, con ojos críticos y ojos clínicos, ver la gente que más le conviene para que su gestión de estos próximos 3 años que le quedan sea lo mejor posible y que República Dominicana siga creciendo. Padre, muchísimas gracias. No hay tiempo para más, pero el programa siempre está abierto. Muchas gracias por la invitación. Seguir orientando a nuestros amigos televidentes con sus conocimientos que son bastante amplios. De manera que es un honor, reitero, contar con la presencia suya y agradecerle infinitamente la invitación que nos ha dispensado. De manera que muchas gracias. A ustedes de igual manera agradecerles e invitarles para que mañana a esta misma hora y por este espacio nos esperen. Feliz noche.